acerca del carácter de Cristo. Este es el tema número 5 de la serie Carácter de Cristo. Creo que si somos sus discípulos, necesitamos todos los días parecernos a Él. Y lo vemos ese carácter reflejado en lo que está escrito en su palabra. Así que el día de hoy vamos a dejar, como siempre, que la palabra nos hable. La Biblia dice que su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos creen eso? Es el único libro que cuando lo leemos, su autor está presente. ¿Lo cree o no lo cree? Es el único libro. Todos los demás, aun cuando tengan la característica, la cualidad de ser un bestseller o tener ventas exponenciales, ninguno de esos libros, ¿verdad? Su autor está presente. Pero cuando tú abres la Biblia, el autor está presente. Y en esta mañana vamos a hablar del carácter de Cristo, pero cómo su palabra es viva y eficaz. ¿Queremos aprender algo esta mañana? Muy bien. Siempre me gusta iniciar con dar algo más acerca de qué es carácter. Hemos dicho que es la forma, la imagen, pero hoy tengo algunas otras cosas que podemos ver en qué es carácter. Carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o una persona o de una colectividad. Y se distingue por su modo de ser, por su modo de obrar de los demás. Es decir, ese es el carácter, lo que define quiénes somos. Algunas veces creo que ha sido empleado este término, pero algunos dicen, su carácter es especial. Y cuando alguien se refiere a una persona que su carácter es especial, la verdad es que no tiene de especial nada. Lo especial deberíamos de darlo como algo muy bueno, por encima de lo bueno, y que es algo muy bueno. Entonces, creo que también el carácter se define por nuestra manera de comportarnos. Nuestra manera de comportarnos define nuestro carácter. En otras palabras, nuestro carácter se define por lo que sale de mí, la esencia de una persona. Eso es lo que define el carácter. Ahora, es muy importante que aprendamos en toda esta serie que hemos estado hablando del carácter de Cristo. Es necesario, es urgente que tú y yo salgamos de nuestro confort, de acostumbrarnos a vivir una religión, acostumbrarnos a congregarnos, acostumbrarnos a hacer algo. Es necesario que esta palabra en nuestras vidas siempre esté teniendo esa formación en mi vida. Ahora, mire cómo se define el carácter. Quiero que vaya, por favor, por eso es muy importante hablar de esto, porque nuestro carácter determina la forma de vivir. Vamos por favor a Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Versículo 8 en adelante. Jesús está hablando y Jesús
que conoce todos, que conoce todo lo que somos y que conoce lo más profundo de nuestro corazón, mire cómo Él define el carácter de las personas que estaban ahí congregadas. Fíjese lo que dice, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjese cómo define Jesús el carácter de ese pueblo. Ahora, dice la Escritura ahí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, fíjense, oíd. Les llama y les dice, oigan, pero también les dice, entiendan. Les dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Había ahí una discusión de por qué los discípulos no se lavaban las manos para comer. No es el típico lavado de manos que nosotros hacemos. Ellos deberían despojarse de su túnica y cuando menos deberían de lavarse las manos desde el codo hasta la punta de los dedos. Era todo un ceremonial. Entonces ellos están rompiendo esa regla, ellos están rompiendo esa tradición, y entonces Jesús empieza diciendo lo que definía su carácter. Ahora, ¿qué define su carácter? Lo que ellos eran. ¿Por qué lo dijo de esta manera? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué es importante trabajar en nuestro carácter? ¿Por qué es importante conocer el carácter de Cristo? Porque nos puede pasar exactamente igual. Podemos estar cantando muy lindo, podemos estar haciendo algo dentro de este lugar de adoración, pero eso no significa que mi corazón esté cerca de Él. Por eso es que muchas veces, a pesar de que venimos, a pesar de que estamos, ¿qué es lo que no hemos hecho? Honrarle a Él. ¿Cómo le honramos a Él? Haciendo lo que Él dice. Esa es la manera de honrarle a Él. Así que cuando yo hago lo que Él dice, estoy imitándolo a Él. Cuando yo hablo lo que Él dice, estoy imitándolo a Él. Es muy importante que le demos el balance al asunto del carácter.
Vemos en la Escritura muchos ejemplos de hombres que tenían un propósito grande. Pensemos en un hombre llamado Sansón. Sansón fue predicho mucho antes de que él naciera qué es lo que aún su madre debería de comer, lo que debería de alimentarse, lo que debería de hacer con su hijo. Dijo, él sería un nazareno. No le vas a rapar la cabeza. No vas a comer, no vas a beber vino. Imagínense la costumbre de los judíos, que en su dieta alimenticia mucho había de importante el uso del vino. Dios le dijo a esta mujer, no vas a poder beber vino, porque lo que tú traes dentro de tu vientre tiene un propósito especial. Imagínese el antes y el después de Sansón. Pero ¿qué fue lo que echó a perder el propósito que Dios tenía para Sansón? El que no tenía un carácter formado de acuerdo a lo que Dios quería para él. Dios le dio algo bien definido. Dios le había dicho, no tomarás mujeres que no sean de las hijas de Israel. Y Sansón dijo, pero es que las de afuera están más bonitas, como muchos jóvenes dicen, o como muchas señoritas dicen. Es que los de afuera se comportan mejor. Es que los de afuera, cuando menos, no son hipócritas. Y toda esta clase de engaños, de artimañas, echaron a perder el corazón de Sansón. Usted sabe la historia, muy triste. Un hombre con un destino, con un propósito, pero lo echó a perder su falta de formación de carácter. ¿Por qué? Porque aun cuando sus padres le decían, mira, la Biblia dice, la ley mosaica dice, ellos dijeron, él les dijo a sus padres, me gusta, así es que por favor, me acompañan a pedirla. Y tuvo varios tropiezos. ¿Qué fue lo que sucedió? Puede ser que tú y yo tengamos dones que el Espíritu Santo da, un ministerio que Él es el que reparte como Él quiere. Pero ¿qué puede echar a perder que Dios no haga contigo o conmigo lo que Él quiere? Mi falta de carácter, de acuerdo a la palabra. Podemos tener entonces muchos dones, podemos hablar lenguas, podemos hacer varias cosas, conocer mucho, pero ¿qué puede echar a perder lo que Dios está teniendo ahí? Mi falta de carácter de acuerdo a Cristo. Entonces es muy necesario que estemos leyendo la Escritura acerca de qué dice Dios acerca del carácter. Estas personas, dijo Jesús, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Es necesario entonces revisar lo que la Escritura dice. Aquellos maestros que aquí encontramos en la Escritura eran hombres que estaban enseñando mandamientos humanos, no los de Dios. Por eso era que habían puesto la regla de qué manera tenían que lavarse las manos. Y Jesús dijo, el problema mayor no está afuera, el problema mayor está dentro. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen los disgustos? ¿De dónde vienen las inconformidades? De adentro del corazón.
Así que cuando tú y yo nos sentamos y escuchamos la palabra, necesitamos siempre ver lo que la Biblia dice, para entonces ir sobre lo que la Escritura nos enseña. En alguna de estas reuniones que hemos estado hablando del carácter, compartí algo acerca de cómo el apóstol Pablo estaba enseñando en contra de lo que los griegos creían, que lo que tú hacías en el cuerpo no afectaba el alma. Y Pablo dijo, no, todo lo que hagas en el cuerpo afecta el alma. Ahora, mire cómo Pablo le dice a los tesalonicenses. Vamos ahí, por favor. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Mire cuál es el plan de Dios para usted y para mí. 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz, fíjese cuál es el propósito, os santifique por completo. No una parte, sino el que quiere, completo. Diga conmigo, completo. ¿Ok? No completo. No, dice completo. ¿Ok? Ahora, dice ahí la Escritura. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dijo Pablo esto? Porque mire, él había iniciado una serie de exhortaciones. Vea por favor ahí en el capítulo 4 del mismo libro de Primera Tesalonicenses. Mire cómo empieza el capítulo 4. Aquí empieza una serie de exhortaciones. No las vamos a ver todas, pero sí solo quiero llevarle el por qué Pablo dice que nuestros cuerpos deben ser santificados. Y que no solamente el cuerpo, sino alma y espíritu. Dice el versículo 1 de Primera Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, está hablando a los hermanos. Nadie que no es un nacido de nuevo soportaría esta verdad. El que es nacido de nuevo entiende lo que su maestro le está diciendo. La regeneración en la que el Espíritu Santo nos ha llevado, entendemos correctamente lo que Pablo está diciendo aquí. Así que si usted es un nacido de nuevo, usted lo va a entender correctamente. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Y luego dice, porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pecados del cuerpo. Y dice ahí en el capítulo 5. Ahora vamos ahí al siguiente capítulo. Pero vea el versículo 16 al 22. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías,
examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Después de que Pablo les está diciendo varias exhortaciones, aquí en el versículo 16 al 22, les está volviendo a recordar en lo que deberían de tener cuidado. Ahora, aquí hay algo que es muy necesario que tú y yo comprendamos. No podemos fabricar nuestra santificación. No hay un ritual en el cual tú digas: a partir de hoy soy santo. No existe ese ritual. No es haciendo tal obra para que tu santificación esté en proceso. No. Dice el versículo 23, ¿quién es el que lo hace? Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique. Cuando la Biblia dice el mismo Dios de paz, se refiere al hecho que tú y yo vivimos cuando vivimos la justificación. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los primeros resultados de la justificación es el que tenemos paz para con Dios. No teníamos, hoy la tenemos. Así que el mismo que nos justificó, el mismo que me dio su paz, él dice así: os santifique por completo. Aquí es muy importante que hagamos este paréntesis. Mire, hay grupos donde se les pide, por ejemplo, quiero que vengan de tal color vestidos, porque ese color, por ejemplo, pensemos en el blanco. Ese color representa pureza. Así es que vamos a pedirles que todos cada domingo vengan. Ese es el color oficial, porque es puro lo que vamos a hacer. El vestirnos de un color especial cambiaría lo interno del corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Y si yo les digo: mira, para alcanzar la santificación, tú tienes que hacer tal ritual. Tienes que venir al altar y hacer tal o cual cosa. Pregunto, ¿eso llevaría a que nuestras vidas obtuvieran la santificación, sí o no? No. ¿Por qué? Porque mire, la Escritura es bien clara en este asunto. El mismo que nos dio su paz, Él mismo nos va a santificar por completo. Y fíjese todo lo completo. Vea lo completo que está el asunto. Fíjese, todo vuestro ser, y habla del ser, y dice espíritu, alma y cuerpo. Sigue diciendo: sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la santificación no depende en lo absoluto del ser humano. No hay un poder humano que provoque santificación. Él es el que nos santifica por completo. ¿Cuál es ese completo? Dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué el espíritu? Porque mi espíritu es la parte que está en relación con Dios. Mi alma es la parte donde se procesa la información y responde al mundo que lo rodea, que me rodea. Así que en el alma está mi mente, están mis emociones, está mi voluntad.
en el alma está el corazón. Pero también habla del cuerpo. El cuerpo es la parte que le permite tanto al espíritu y al alma interactuar, moverse de un lado al mundo que le rodea. Esto cuando lo descubrieron aquellos hombres de aquellos días, muchos de ellos tomaron la decisión equivocada y se fueron al desierto y golpeaban sus cuerpos pensando que golpeando sus cuerpos con algún sacrificio, con algún dolor, podían deshacerse del mal que había en el cuerpo. Se fueron al desierto, volvieron del desierto, se metieron a la ciudad, a los hogares donde vivían y se dieron cuenta que su cuerpo seguía siendo el mismo cuerpo pecaminoso. Hay un chip de la naturaleza caída en nuestro cuerpo. Nunca usted va a ver, nunca usted va a oír que haya escuelas para aprender a hacer el mal. Eso ya lo traemos, eso nos sale muy bien. Por eso es necesario leer constantemente la Escritura y ver qué dice la Escritura para que yo me mueva conforme dice la Escritura. Una escuela primaria, ¿para qué se fundó? Para aprender el bien. Una escuela cualquiera que sea, ¿para qué se hizo? Para aprender alguna materia, pero finalmente es para aprender a hacer el bien. El mal, no necesitamos ir a la escuela, por naturaleza. Por eso es necesario que debemos nosotros estar constantemente en nuestra mente leyendo la Escritura y todos los días parecernos a Él. Porque si yo abro la palabra, el autor de esta palabra está presente y él me dice: no robarás, no harás esto, no harás aquello. Entonces yo empiezo a darle dirección a eso que Dios me está poniendo enfrente. Mire, aún las manifestaciones espirituales no te llevan a cambiar tu carácter. El único que está interesado en hacerlo es el mismo que te regaló su paz, que te justificó. Es el mismo que si tú y yo le decimos: eso es lo que yo quiero, Dios, Él me va a llevar a que sea ese discípulo de Él. Hay una escritura que está en Hebreos 4:12. Dice la palabra del Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, todos unidos: porque la palabra de Dios. Ok. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que este libro respira. Este libro tiene vida. Las palabras, el contenido, no me refiero al papel, no me refiero al forro, no me refiero al tamaño, sino me refiero al contenido. ¿Por qué? Porque dice aquí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
Y mire todo el trabajo que hace la palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no entiendo por qué hay más atención de poner nuestra mirada en otras cosas. Imagínate cuando tú, siendo un supuesto seguidor de Jesús, consultas el horóscopo, consultas al hechicero, consultas al que te lee la mano. ¿No dice aquí esta palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuántos lo creen? Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué corremos buscando otras respuestas? Porque desconocemos de lo que es capaz de hacer su palabra. No hay ni un solo tema, no hay ni una sola pregunta que tú tengas y que la Biblia no tenga la respuesta. Mucho antes de que el espacio sideral fuera estudiado, encontramos bellas poesías desde Job, cómo estaba constituido el universo. Por eso cuando Job un día le dijo, en son de reclamo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y empezó a hacerle preguntas hasta aún intolerantes. Por eso Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas, Job, cuando yo fundé este mundo? ¿Dónde estabas cuando yo desplegué la cortina de los cielos? Necesitamos que haya en nosotros una inclinación muy fuerte a todos los días estar buscando lo que la Biblia me dice a mi vida. Yo no te estoy hablando de leer 5, 6, 10, todo un libro completo diario. Lo que yo te estoy diciendo es que aprendas a escudriñar la palabra. La palabra es maná del cielo. Su palabra es la revelación completa de Dios para el hombre. Aun cuando en este tiempo haya hombres diciendo que Dios está regalando nuevas revelaciones, si esas nuevas supuestas revelaciones no están basadas en su palabra, entonces, ahí dijo Pablo, aprende a escuchar, aprende a diferenciar, escudriñarlo todo, retened lo bueno. Pablo le dice a los tesalonicenses, es el mismo tiempo que hoy estamos viviendo. Y si no conocemos la palabra, de repente empezamos a hablar frases que se escuchan bien, pero no, su contenido es hueco, su contenido no tiene carne. Pero esta palabra nunca fallará. Amén. Constantemente yo quiero animarte a que seamos escudriñadores de la palabra de Dios. Que cuando la leamos, que cuando la abramos, amemos su palabra. No es un libro como el guía Roji para que no te pierdas.
Es un libro que tiene la esencia del plan de Dios para el hombre. Gloria a Él. Amén. ¿Le puede dar un buen aplauso a Él? Hay una escritura más que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la escritura, el versículo 13. Primera de Pedro 1, versículo 13. Dice, por tanto, sigo leyendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay algo que nos va a enseñar la palabra ceñir. La palabra ceñir es ajustarte. Los hombres usamos un accesorio en el pantalón, se llama cinturón. Si no trajéramos el cinturón, los pantalones se nos caerían. Pero cuando usamos el cinturón, y si usted lo aprieta hasta donde usted quiere, ¿sabe qué está haciendo? Se está ajustando, se está ciñendo. Ahora, Pedro dijo algo. Pedro dijo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué habla de los lomos? ¿Por qué no habla de la cabeza? Cuando la Biblia se refiere a los lomos, se refiere a la fortaleza que Dios te da para producir. La Biblia más de una vez, cuando habla, por ejemplo, de la generación de Abraham, habla de sus lomos y cómo fueron fructificados. Dice ahí, ceñid los lomos. Es decir, ajusta todo lo que tú quieras reproducir, pero siempre tienes que hacer algo de tu entendimiento. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Ajusta la palabra a tu entendimiento. Cuando la Biblia habla de entendimiento, no está hablando de conocimiento. Cuando la Biblia habla de entendimiento, está hablando de que yo sé lo que está sucediendo. Yo sé lo que Dios me está mandando. Mi entendimiento se abrió. Mi entendimiento fue iluminado. Antes de venir a Jesús, nuestro entendimiento, dice la Biblia, que estaba entenebrecido. Entenebrecido es con penumbras, con obscuridad. No teníamos una meta definida, pero cuando tú y yo venimos al conocimiento de su palabra, mi entendimiento se abrió, mi entendimiento fue iluminado, y entonces ahora dice Pedro, ciñe, ajústate a lo que dice la palabra. Y Pedro dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, el que se ciñe, el que se ajusta, hay una característica que lo distingue. Versículo 14. Como hijos obedientes.
Está hablando a alguien que se ciñó, a alguien que se ajustó. Por eso, cuando el conocimiento o el entendimiento es alumbrado y venimos al conocimiento de Jesús, de repente, de un momento a otro, dejamos de hacer cosas. Si antes el fin de semana era para ser usado con los amigos, con el compadre, y teníamos una gran fiesta con todo lo que el mundo ofrece, música que provocaba celos, ira, contienda, o el vino, pero tu entendimiento bajó, tu entendimiento lo recibiste, ¿y qué dijiste? No más. En esta casa las cosas van a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando caminamos y no hacemos esos ajustes? ¿Sabes qué estás haciendo? No te estás ciñendo, no te estás ajustando a lo que la Biblia dice, no estás viendo lo que Él quiere. Porque Él sigue diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos? No te satisfacía una sola mujer, así que tenías la catedral más las capillitas. No te satisfacía un solo novio, tenías el de la escuela, el del trabajo y el de tu casa. Pero cuando estás ciñéndote, ajustándote la palabra, entonces te lleva a que ese deseo, fíjate lo que dice ahí, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Para quién es este versículo? Para los hijos obedientes. Un hijo obediente no le cae mal esta palabra. Un hijo desobediente, ¿qué va a decir? Ni hijo es, ni hijo es. ¿Qué pasa cuando eres hijo? Escuchas a papá, escuchas a mamá, y aunque no estés de acuerdo en lo que te están diciendo, dices, tomaré tu consejo. Claro, no le dices que mañana, pero tú no estás rechazando. Ya no podrás decir, no me lo dijeron. ¿Pero por qué lo recibes? Porque eres hijo. ¿Por qué dejamos que su palabra nos hable de esta manera? Porque somos hijos. Y decimos, Dios, estoy de acuerdo. No me quiero conformar a los deseos de este mundo cuando yo vivía en ignorancia. Y dice el versículo 15, no me he movido, estoy en Primera de Pedro 1. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? Santidad no significa perfección. Lo repito, santidad no significa perfección. Si tú y yo fuéramos perfectos, ¿para qué seguir aquí? ¿Para qué seguir viviendo? Señor, estoy listo. Llévame. Pero entre tanto estoy en este cuerpo. Este cuerpo que nos preocupa porque lo arreglamos, lo bañamos, lo perfumamos, le ponemos cremas, le embarramos para que no se vean las arrugas. ¿Sabes? Si ese cuerpecito no le dices,
Cíñete a la palabra, ese cuerpecito te va a llevar al infierno. Es muy fuerte, pero dice aquí la palabra, si nos ceñimos y vamos a caminar no como antes caminábamos, y versículo 16 cierra así, porque está escrito, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Fíjese que la palabra santidad está en distinción. La palabra santidad para muchos la han confundido con religiosidad. Algunos la palabra santidad han pensado que ya no está de moda. Pero cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ahí hay que tener cuidado. Hay personitas que dicen, es que yo no entiendo a Dios, Él no me oye, Él no me da lo que le pido, me ve que estoy fregado y no me ayuda. Pero pregúntate, ¿eres hijo? Porque dice que el hijo obediente no se conforma a los deseos que tenía estando en ignorancia. Así que muchas respuestas creo que se están dando a través del mensaje. Si Él es santo y nosotros no, ¿cómo podemos acercarnos? Pues es haciendo que Él haga su obra en nosotros. No podemos hacer nada para santificarnos. Lo que sí podemos hacer es, cuando se abre mi entendimiento, me doy cuenta de que hay cosas que no más tengo que hacer. Posiblemente digas, no fornico, no adultero, pero te masturbas. No me emborracho, no le pego a mi mujer, pero eres glotón. Y no dice la Biblia que la glotonería es consecuencia de una obra de la carne. Es necesario revisar el libro, porque mire, cuando empezamos a leer esto y nos damos cuenta de la dimensión de lo que Dios quiere, del tamaño del carácter de Cristo, que Él dice, yo quiero un pueblo así. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oiga, muchos tenemos que ir a la tintorería espiritual. ¿Por qué? Por las manchas y las arrugas. No, eso hacemos con nuestros vestidos, no eso hacemos con nuestra ropa. Buscamos la manera de que se vea bien. De la misma manera, si nuestras ropas espirituales, si algo está pasando en mi vida que no hay concordancia con lo que la Escritura dice, puede ser que conozcas la palabra, pero sigues maltratando a tu esposa. Puede ser que conozcas la Biblia, pero no respetas a tu marido como la cabeza. Nada de eso sucede aquí, porque aquí todos nos vemos, amados, pues cantamos bonito, lindo y decimos gracias, Señor, por tu presencia, por tu bendición. No, amados, todo esto sucede
en nuestro hogar, en nuestra casa, cuando no tienes el orden correcto como hijo. ¿Le estás honrando a tu padre? Sí, pastor, estoy honrando. Y entonces, ¿por qué no haces lo que él dice? Si no honras al Padre terrenal, que respira, que es gruñón, estoy hablando de mí. Sí, no quiero echarle a nadie el asunto, ¿verdad? Sí, pero si no hay eso, entonces, ¿sobre qué estoy parado? Mire cómo empieza el Salmo 15, y con esto estamos cerrando. Salmo 15. Imagínese si no es palabra viva y eficaz. Nos dice cosas muy, muy fuertes. Salmo 15. Empieza con dos preguntas. ¿Ya lo tiene? Dice así: Señor, la primera pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar tiene que ver con la palabra vivir. Vivir. No es algo que tú llegas y visitas. No, vives. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas, no solo porque pedimos mal, sino porque realmente como hijos no estamos honrando al dador de las cosas. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, cuando se paró delante de los 450 profetas de Baal, y al hacer la oración, fíjate lo que dijo Elías: en cuya presencia estoy. No era que él visitara la presencia de Dios. Elías vivía en la presencia de Dios. No es por visitar, es por vivir. Podemos oír la escritura, pero si terminando te desconectas todos los cables de lo que tiene que ver con dirección de Dios, ¿sabes quién va a ordenar tu mundo? Tu carne. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cabe en ningún lado. Todas las cosas, sería mucho mejor que le preguntáramos a Dios: ¿esa es tu perfecta voluntad? ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí vive, allí vive alguien. Ahí siempre vive alguien. Cuando Elías estaba enfrente del rey Acab, Elías fue y le dijo: no lloverá sobre esta tierra hasta que yo lo diga. Acab dijo: mira tú, ¿que eres el dueño de la lluvia o qué? Y dijo Elías: lo he hablado por el Dios en cuya presencia estoy. Había que creerle. Y dice el Salmo 15, empieza a responder esas preguntas: ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? Y empieza a responder, porque ahí hay respuestas. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño propio, en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Cuidado, los que prestan dinero a rédito. Ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Carácter de Cristo. ¿Quién? El íntegro, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite un reproche contra su vecino. Y sigue diciendo, cuando habla el que no admite cohecho, está hablando del que no admite soborno. Cerramos con lo que dice Romanos 12, versículo 2. Dice el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conforméis viene de una palabra griega que es symphony. Y la palabra symphony viene de la connotación sinfonía, sintonía, en ponerse acorde. ¿Qué Pablo está diciendo? No te pongas en sintonía con este mundo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No os conforméis, no te pongas en sintonía, en sinfonía con este mundo. El ponernos en sinfonía con este mundo nos va a traer demasiados problemas. Pero cuando dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, está hablando de no estar en sinfonía. Y dice ahí mismo en el versículo 2, sino transformaos. No te sintonices con el mundo, sí, transfórmate. Que haya un cambio interno, que vivamos la palabra, que nuestras vidas vivan una verdadera metamorfosis. Y que al pasar los meses, al pasar los días, el Dios y Padre, creador del universo, el Señor nuestro Salvador, se sienta complacido de tener hijos obedientes, hijos donde Él ve que el sacrificio de Él no fue en vano, donde Él ve que el sacrificio que Él hizo en la cruz sirvió de mucho. El carácter de Cristo
en nosotros va más allá que saber Biblia. El carácter de Cristo en nosotros va más allá